Buena gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un nuevo video acá en el canal de YouTube. Estamos acá con Kenai, que no sale en cámara. Eh, Hoy vamos a hablar de cómo, como dice el título, cómo hice para materializar mi BMW, que al final siento que les voy a compartir la información de cómo he ido materializando todo en mi vida, desde los viajes, el auto, el vivir en Puerto Madero, tipo todo, porque al final la manifestación y las leyes universales funcionan, las entiendas o no, funcionan. Entonces les voy a compartir un poco de cómo yo me apalanqué de estas leyes para empezar a vivir la vida de mis sueños y obtener las cosas en este plano que realmente quería. Vamos a arrancar un poco compartiéndome y contándoles de mi historia para que, para que empaticen un poco y también para que sepan de que soy un chabón igual que ustedes. O sea, eh, incluso en la secundaria, en la primaria, nunca me consideré una persona que tenga aptitudes o habilidades. Incluso siempre veía que había gente más habilidosa que yo, pero ponía más trabajo y siempre era como, bueno, ok, quizás no soy tan bueno, pero voy a poner más trabajo, más acción para hacerme bueno. Y esa mentalidad fue la que me ayudó también a hacerme bueno en lo que hago. Arranqué este sendero de la realización que le digo yo y este caminito que vengo haciendo hace ya varios años. Un día que me pregunté qué realmente quería para mi vida y nada, me di cuenta de que quería tener un BMW, que quería viajar, que quería dejar de preocuparme por la plata, poder ir a tomar un café sin tener que pensar, me lo puedo permitir, esta semana me alcanzará y demás, dejar de pensar en ese tipo de cosas, porque yo también pensaba ese tipo de cosas y pensaba, eh, no sé, iba a un lugar y miraba la carta a ver cuánto salía cada cosa y hoy en día voy y pido sin estar pensando en cuánto sale. Eh, entonces me pregunté qué quería y ahí me di cuenta de que bueno, que quería todo eso y dije, bueno, como estoy viviendo mi vida, ¿voy a lograr ese tipo de resultados? Sí, pero a los 50, 60 años, porque estaba en un proceso en el que estaba estudiando, pasé por dos carreras universitarias, primero hice ciencias económicas, hice un añito y medio, ahora he terminado, casi terminé, me quedaron algunos finales del primer año, y después hice abogacía, que abogacía hice como 2 años y medio, 3 años, no, 2 años y medio creo, me gustaba abogacía, pero bueno, nada, capté eso de que si realmente quería vivir la vida de mis sueños, iba a estar, no sé, a los 50 años recién iba a empezar a ganar buen dinero, empezar a ser reconocido en la profesión y demás, que bueno, al final también era una creencia limitante porque uno puede ser abogado y ser el número uno y reventarla a la edad de 26, 27 años cuando te recibís. Pero yo veía que el camino tradicional de los recibidos y de las personas que se habían recibido tenían resultados muy a largo plazo. Y yo dije, no, yo quiero tener estos resultados a los 30 años. Entonces empecé a preguntarme cómo puedo generar más ingresos, cómo puedo hacer más dinero. Y ahí fue cuando empezaron a aparecer los modelos de negocio, empecé a emprender. Lo primero que hice, yo ya estaba trabajando con mi viejo tiene una marmolería, hace mesadas, vanitori para los baños, todo lo que es en mármol y granito. Estuve trabajando con él, debo haber trabajado en total, no sé, entre idas y vueltas, unos 4 años, seguramente 3 años y pico. Y con mi vieja tiene una cadena de carnicerías, digamos, o sea, maneja varias carnicerías. Laburé 2 años quizás. Pero bueno, en el proceso de que estaba laburando con ellos siempre estaba buscando algún modelo de negocio que me permitiera esto, libertad financiera, dejar de pensar en si me alcanza o no me alcanza la plata. Y ahí fue cuando apareció, ¿cuál fue el primer modelo de negocio que empecé? Arranqué con la compra y venta de computadoras, porque mi hermano Juli, que le mandaba un saludo, él estaba haciendo ese negocio, estaba vendiendo computadoras, celulares, iPhone, incluso él los arreglaba y le estaba yendo muy bien, o sea, realmente le estaba yendo muy bien y yo veía que él manejaba sus horarios,
estaba cómodo, se había mudado a Córdoba, la verdad que me estaba inspirando mucho y dije, bueno, esto está funcionando, voy por acá. Y empecé a comprar y vender compus. Yo viví casi toda mi vida en Cosquín, viajaba a Córdoba capital, Cosquín queda en Córdoba. Viajaba a Córdoba capital, compraba, vendía en el pueblo, vendía en otros pueblos, me movía todos los días y empecé a generar dinero, además de lo que trabajaba con mi viejo. Ese fue el primer modelo de negocio. Me empezó a ir bien, la verdad que me iba bien, ganaba buena plata, pero sabía que estaba intercambiando tiempo por dinero. Porque no era que, sí, laburaba un par de horas y ya está. No, laburaba todo el día y tenía la cabeza explotada y al final tenía que estar moviéndome de acá para allá. Entonces empecé a buscar otros modelos de negocios y apareció el arbitraje. Apareció el arbitraje, me lo comentó el hermano de una expareja, Lucas, me lo comentó que él lo había visto, que venía siguiendo los cursos y demás. Me dijo, mirá, yo lo voy a pagar, me parece que está bueno, no sé qué. Yo dije, bueno, vamos a darle. Pagué el curso, arbitraje, en resumidas cuentas, consiste en la compra y venta de criptomonedas, de activos digitales, en el cual vos ves que hay una diferencia, una brecha de precios. Por ejemplo, compras, no sé, Bitcoin, que es la más conocida, y sabes que la compras en Binance, en el P2P, y sabes que si la vendes en Satoshi Tango, que es otro exchange, le ganas un 1%. Y en montos grandes de dinero, en volúmenes grandes, millones, un 1% significaba mucha plata. Así que nada, me empecé a incursionar en ese modelo de negocio, me empezó a ir bien, empecé a hacer bastante plata. Terminé dejando el laburo de mi viejo en ese momento, empecé a hacer plata, me inscribí, me hice responsable inscripto en ese momento para poder mover toda esa plata legalmente. Empecé a laburar, habré estado todo un año laburando con arbitraje y en ese momento yo estaba de novio y decidí que me iba a ir a España porque quería tener un mejor porvenir y bueno, si bien estaba haciendo dinero y demás, mucha gente que se iba a España, que emigraba, le iba muy bien y demás, y yo dije, bueno, si a mucha gente que se va afuera le va bien, yo tengo que hacer eso, porque yo quiero que me vaya bien. Entonces empezamos a averiguar con mi pareja de ese momento, empezamos a averiguar, ella tenía pasaporte italiano, empezamos a cranear todo. Yo dije, bueno, listo, pum, nos vamos a ir, no sé, de acá 6, 7 meses, yo vendo el auto ahora, que en ese momento, para ponerlos en contexto también, yo me validaba muchísimo con lo material. Para mí era más importante lo que uno tenía y por eso también estaba tanto en la búsqueda del dinero en ese momento, que ya les voy a explicar que no es por ahí, pero bueno, yo pasé por ese proceso. En la búsqueda del dinero y me perdí. Pero bueno, volviendo. Decidí que iba a vender el auto, faltaban 6-7 meses para irnos, decidí que iba a vender el auto y dije, bueno, vendo el auto ahora, trabajo esta plata en arbitraje para moverla. Tenía un Citroën C4 en ese momento. Estaba contando que me validaba con lo material, con lo externo y demás. Que ya les voy a explicar un poco de eso. Y lo vendo, empiezo a mover la plata en arbitraje, me estaba yendo bien, estaba haciendo buena plata y de la nada aparece un nuevo modelo de negocio. Y yo siempre estaba al salto con eso. Veo un amigo que estaba haciendo bastante plata con NFT, tokens no fungibles, y dije, bueno, voy a entrar. Entré en un momento que no era para entrar, el token se fue a cero, cuestión que había invertido la mitad del capital del auto. A plata de hoy habrán sido, no sé, ese auto debe estar $9.000, habrán sido que perdí $4.500, por ejemplo. Sí, más o menos eso. $4.500, que para mí en ese momento era muchísimo dinero, cuestión que lo perdí y fue una bendición. Siempre digo que cada situación adversa que te toca vivir en la vida tiene una semilla de éxito equivalente y este concepto lo saqué de Napoleon Hill, que lo menciona en casi todos sus libros. Y yo en el momento no entendí eso, lo viví como ¿por qué me pasa esto? Desde el victimismo, si quiero hacer las cosas bien, si quiero salir adelante, ¿por qué me pasa esto? Perdí un montón de plata, no sé qué, me deprimí.
me deprimí, bajé en toda la escala de vibraciones, me fui al piso, me sentí mal, porque como les dije, yo me validaba con lo externo, con lo material, con las cosas que tenía. Yo estaba operando desde el tener, hacer, ser, o digamos, hacer, tener, ser. Y hoy no, hoy entiendo que es ser, hacer, tener. Los resultados son resultados, llegan por añadidura. Que ya vamos a llegar a esa parte, ya vamos a llegar al BMW. Quédense acá conmigo que viene toda la info a partir de ahora. Lo estoy poniendo en contextos para que puedan empatizar y para que puedan ver todo el camino, que no es solamente me compré un BMW, no sé qué, hice esto con e-commerce y no sé qué y ya está. No. Por detrás hay un camino largo en el cual tuve que pasar situaciones adversas como esta que les voy a contar ahora, rupturas de pareja, perder amigos, tipo un montón de cosas que fueron pasando, que me fueron forjando mi mentalidad, mi carácter, aprendiendo un montón de cosas para tener los resultados que hoy tengo. Y se los comparto porque por ahí ustedes están en una situación de estas y van a decir, en el momento que estás en esa situación decir, no, ¿por qué me pasa esto a mí? No sé qué. Y si por ahí escuchás a alguien que ya pasó por eso y después de eso logró un montón de resultados, te va a dar fe, te va a inspirar porque se puede. Y como les decía, hay una semilla de éxito equivalente en esa situación adversa que estás pasando o que yo estuve pasando. En el momento no la vi, pero yo ahora te digo, para que no te pase lo mismo que yo, para que no te deprimas, confía. Confía porque en ese momento de adversidad hay mucha información, hay una oportunidad muy grande para vos, así que mirá qué es lo que te viene a enseñar y prestale atención. A mí en ese momento me deprimió un montón, pero me hizo entender de que lo más importante no es las cosas que tenemos, es lo que somos como persona. Yo al perder ese auto, a perder esa mitad de esa plata y volver a empezar de cero, entre comillas, económicamente hablando, empecé a relacionarme con las personas desde otro lugar, porque antes me relacionaba como el de tengo esto y soy un capo porque tengo esto. Y al final no, o sea, no importa lo que vos tengas, porque eso es un resultado de lo que vos sos. Y por eso Dios me lo quitó. Por eso Dios me lo quitó en ese momento, porque yo no estaba preparado para tener ese auto. Porque no era la persona merecedora. Entonces me lo quitó. Y así pasa con todo. Cuando te quita una persona puede ser porque no es para vos o porque no sos merecedor de esa persona. Cuando te quita un auto es porque no eras merecedor y ya está. Y seguramente hay algo más valioso que para aprender en esa situación, como lo que me pasó a mí, que aprendí a dejar de validarme por lo material. Fue un proceso de meses en el cual pude entender que ya está, que tenía que desarrollar otras habilidades, empezar a crecer. Me acuerdo que estuve bastante tiempo sin vehículo. Yo ya en ese momento vivía solo. Terminé yéndome a vivir a la casa de mi vieja. Estuve un mes y medio en lo de mi vieja. De ahí pudimos alquilar con mi pareja un departamento. Alquilamos ese departamento. Empecé a laburar de vuelta con mi viejo, que yo no estaba laburando más, había dejado. Volví a laburar con mi viejo. Tipo, tocó agachar la cabeza, volver, empezar las bases de vuelta, relación de dependencia, tipo de cero de vuelta. Y no me importó nada, en ese momento yo estaba cambiando la cabeza. Le pedí prestada la bici a mi viejo y debo haber tenido, no sé, 1,5 kilómetros hasta el laburo de mi viejo. Y todos los días me levantaba a la mañana temprano, me ponía los auriculares y me iba escuchando en la bici Su deseo, su mandato de Kevin Trudeau. Que si no lo han escuchado, se los voy a dejar en la descripción del video para que lo escuchen. Es un podcast muy, muy valioso. Kevin Trudeau es una persona que es grado 33 de los masones, o en su momento lo fue. Tiene información privilegiada y la compartió al mundo, y ese podcast la verdad que tiene todo lo que necesitas para reventarla en la vida si lo escuchás y lo escuchás y lo escuchás y lo escuchás. Yo en ese momento lo empecé a escuchar, debe haber sido 2019, 2020, por esa fecha más o menos. Justo estaba por empezar la pandemia. Bueno, empezamos a trabajar a full todos los días. Como les conté, mi viejo tiene una marmolería y yo me ponía a pulir zócalos. Pulir zócalos era lo que más me gustaba. En realidad no era lo que más me gustaba. En realidad el trabajo todo me desagradaba. No me agradaba nada porque me ensuciaba, porque vivía lleno de polvillo, porque me mojaba. Tipo, la verdad que no me agradaba para nada el trabajo, pero yo sabía que tenía que pasar por eso para poder generar capital de vuelta y poder salir adelante y poder invertir en un nuevo negocio. Así que para esos precios fui, laburé. Y una vez que junté plata,
empecé en otro modelo de negocio. Pero bueno, antes de eso le estaba contando que yo pulía zócalos. Y cuando me iba a pulir zócalos era una actividad que yo podía hacer competentemente inconsciente, no necesitaba estar pensando en cómo hacerlo. Entonces en ese momento me ponía los auriculares de vuelta, su deseo, su mandato, a full. Y ese podcast lo debe haber escuchado, no sé, más de 100 veces, tipo muchas veces, en loop. Y lo ponía, 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 y lo ponía. Y al día de hoy lo sigo escuchando, porque la información no terminás de procesarla, captás un nuevo nivel, porque todos los días somos una persona nueva, entonces captás una nueva forma de ver la información. Empecé a juntar capital en lo de mi viejo, empecé a juntar dinero, empecé a hacer plata. Volví al arbitraje porque a mí el arbitraje me estaba dando plata. Lo que pasó es que me quedé sin capital en ese momento porque perdí la plata en los NFT y demás. Volví a juntar plata, volví a hacer arbitraje, empecé a invertir de vuelta, empecé a hacer plata y llegó un momento en el cual pude comprarme una moto, me acuerdo. Me compré una moto y yo ya sabía que no quería estar más en lo de mi viejo porque me hacía sentir mal y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y agarré y me fui a hacer un curso de guardavidas en Carlos Paz, que ese curso hoy lo agradezco porque ese curso me llevó a conocer mis límites físicos. Y conocer mis límites físicos también fue parte del proceso de conocer mi cuerpo, porque es importante que conozcas el templo de tu alma. Al final no ejercí, hice el curso, me sirvió un montón, no ejercí. También lo veía como una posibilidad de tener el título para ejercer afuera si me iba, cuestión que bueno, no ejercí. Después de eso, en el proceso más o menos me separo de mi pareja, me engaña 2 veces, la primera la perdono, la segunda la encuentro con su expareja y bueno, nos separamos. La verdad que fue un momento muy de vuelta, ahí de vuelta se me fue el mundo abajo, ahí literalmente de vuelta abajo. Y de vuelta en la víctima, no, que por qué me pasa a mí, que hago todas las cosas bien, que estoy desarrollándome personalmente, que leo, que escribo, que escucho podcast, que estoy puliendo mi entorno, tipo todo. Y yo no entendí, bueno, y ahí me pasé, no sé, 4 o 5 meses, 4 o 5 meses en el pozo, deprimido. Y ahí conocí una versión mía y vayan viendo cómo en cada proceso fue conocer una parte nueva, tipo ya sea en el curso de guardavidas lo físico, en la facultad otras partes, en los primeros modelos de negocio, cuando me fundí por primera vez. Acá conocí mis sombras, en este momento conocí realmente mis sombras, lo que era, no sé, partes muy oscuras mías que no sabía que existían. Fue hermoso poder conocerme y experimentarme en esa versión. Y fueron unos meses complicados, la verdad, ahora que estoy recordando. Y bueno, después de eso decidí salir adelante nuevamente. Y junté capital. Me compré un auto. Un Fiesta. Que la verdad salió malo ese auto. Perdí mucho dinero. Lo compré y le debo haber invertido en ese momento 1,5 palos encima, que era mucha plata, no sé, habrán sido 2, 3 palos de hoy. Y bueno, quedó joya el auto y ahí empecé a hacer cursos de desarrollo personal en Buenos Aires. Empecé a viajar a Buenos Aires porque me dijo un amigo que había hecho un curso, que le había reservado, que le cambió las creencias, la forma de pensar y un montón de cosas. Y dije, bueno, yo estoy abierto a todo. Mientras sea crecimiento voy. Experimenté ese curso, me cambió la cabeza, el hecho de ir a Buenos Aires también me cambió la cabeza. Y con esto también les quiero bajar el concepto de que siempre vayan con un sí a la vida. Tipo, si se presenta algo, por algo se está presentando, confía. Y fui a hacer ese curso, la verdad que fue un curso de 5 días, en el cual el programa tiene 3 cursos, decidí hacer los 3, fue un proceso de 4 o 5 meses, en el cual fue muy intenso, vi muchas heridas con mis padres, cambié totalmente la cabeza y en el curso empecé un nuevo modelo de negocio porque dije, bueno, listo, tengo que armar algo mío. Y dije, bueno, voy a arrancar a comprar y vender autos, porque había visto un colega, bueno, un amigo en ese momento que lo hacía y le estaba yendo bien y yo dije, bueno, yo lo puedo hacer y lo puedo hacer mejor. Así que empecé a comprar y vender autos, arranqué con el mío, el Fiesta, lo preparé, lo puse lindo, qué sé yo, pum, lo publiqué, lo vendí. Excelente, dije, bueno, ahora ya arranqué, ya vendí el primero. Con esa plata fui y compré otro, y lo vendí, y compré otro, y lo vendí, y compré otro, y lo vendí. Y yo haber vendido, no sé, más de 50 autos. Más de 50 autos en el lapso de, no sé,
4 o 5 meses. La verdad que vendí mucho, sino capaz que un poquito más, capaz que en el lapso de 8 o 9 meses. Y en ese momento estaba creciendo mucho, incluso ya se me habían presentado oportunidades de abrir una agencia, otras agencias me habían dicho, che, mirá, yo quiero abrir una sucursal, me gustaría que vos la manejes, porque empecé a trabajar con agencias también. Por ahí les vendía autos baratos que yo me quería sacar de encima, o le compraba autos, empecé a trabajar con agencias y 2 agencias me ofrecieron abrir una sucursal, digamos, y que yo la maneje. Y yo no quería eso, yo quería algo propio, algo mío, algo que sea mío de verdad. Y en ese momento aparece Helmut, saludo a Helmut, un gran amigo, y me dice, che amigo, mirá, bueno, le gustó mi mentalidad, él también ha hecho los procesos estos de los cursos de desarrollo personal, y me comentó lo que era el mundo del e-commerce. Y acá en el mundo del e-commerce empezamos con él, y de vuelta lo mismo, o sea, no es que arranqué un modelo de negocio y fue fácil. Arrancamos en México, nos fue mal, pasamos a Chile, salimos en break-even. Después de ahí dije, bueno, yo voy a invertir en Argentina. Pagué un curso con mi amigo Juan, que le mandamos otro saludo, crack ese, Juan Sanabria, un capo. Y pagamos un curso con él y empezamos a hacer e-commerce en Argentina. La verdad que no nos fue bien tampoco. Pasamos como 21 testeos para tener una venta. Cuando empezamos a vender bien, se nos cayeron las pasarelas de pago, todo fue un quilombo. Cuestión que decidimos seguir emprendiendo en e-commerce cada uno por su lado. Yo arranqué a hacer e-commerce con mi pareja de este momento, que ella era Belén. Y le empezamos a meter y nos empezó a ir muy bien. Cuestión que yo decidí irme a vivir a Buenos Aires y se lo comuniqué a Belén, ella me acompañó. Y ahí en ese momento empezó otro proceso. Porque era un nuevo modelo de negocio y me tenía que hacer bueno en ese. Y acá empezó y acá es cuando empieza la verdadera creación del BMW y los resultados extraordinarios que tuve. Porque todo lo demás fue preparatorio, todo lo demás fue el proceso, lo que no se ve. Y acá fue cuando tuve la mentalidad adecuada para entender cómo tenía que pensar, para entender qué es lo que tenía que hacer, para empezar a tener resultados. Los pensamientos adecuados, entender que tenía que pensar qué quería pensar, el entorno, empecé a alinearme con todo. Y Buenos Aires fue eso, era levantarse temprano, desarrollarme personalmente, visualizar chicos, muy importante visualizar, todos los días visualizábamos con Belén de 2 a 3 veces por día, eso era increíble, o sea, y visualizábamos la vida que fuimos logrando, vivir en Puerto Madero, viajar a México, lograr el BMW, todo lo que fuimos visualizando lo fuimos logrando, porque es importante, muy importante visualizar. La mente no va a entender de realidad o ficción, la mente entiende de lo que pasa por tu cabeza nada más, no entiende si lo estás viviendo o es un pensamiento, entonces vos tenés que hacerle creer que eso ya lo tenés, que es tuyo, y cuando conectes con esa vibración, cuando ponga la radio, la frecuencia de tu conexión con la fuente en lo que querés, se manifiesta instantáneamente. Así que nada, empezamos a laburar, empezamos a meterle al proceso creativo, empecé a rodearme de personas que pensaban igual que yo, que entendían las leyes universales, que tenían la mente con pensamientos positivos, todo era positivo, nada de quejarse, entender que todo era una bendición, porque ya había pasado por situaciones adversas y habían tenido su fruto. Y como les decía, cuando perdí el auto, yo me validaba con lo que tenía. Y acá entendí que yo ya era un ser completo, que no necesitaba tener nada, que lo que vaya a tener iba a llegar por añadidura. Y ahí fue cuando empecé a confiar, a estar tranquilo, a hacer, literalmente, hacer. Y en base a eso que era, empezar a accionar en pos de los resultados que querés tener, porque si uno quiere hacer dinero, bueno, listo, tenés que ser merecedor de dinero, tenés que alinear tus pensamientos y demás, tomar acción sobre algo, ponerte a laburar, ponerte a accionar, porque este es un plano terrenal en el cual hay que poner acción, porque estamos acá para experimentar y accionar. No somos Buda, Jesús, que podemos solamente manifestar con el pensamiento. Ojalá fuera así, pero no, en este plano terrenal hay que accionar. Comenzamos a accionar y los resultados empezaron a llegar. Y nada, fue una locura el proceso. Ahora que se lo estoy compartiendo a ustedes, la verdad que me caen un montón de fichas y fue hermoso.
Pero es eso que les digo, es entender que tienen que ser la persona de lo que quieren tener. Por ejemplo, si quieren tener un BMW, como yo pude materializar, tienen que ser la persona merecedora de ese BMW. ¿Se entiende? Tienen que entender cómo piensa una persona que tiene un BMW. ¿Putea? ¿Toca bocina en la calle? ¿Se altera? No, una persona que tiene un BMW anda tranquilo. Tiene confianza, es paciente, es sensato, es sabio. Ok, entonces empezá a actuar como esa persona. Y así con cada resultado que quieras tener. Están los perritos acá ladrando. Así con los resultados que quieras tener. Tenés que convertirte en la persona de lo que querés tener. Y aplica para todo, para cosas materiales y para formas de ser también. Si vos querés ser una persona más paciente, bueno, ok, ¿cómo actúa una persona paciente? ¿Qué hace en determinada situación? ¿Se enoja? ¿Qué hace cuando están los perros ladrando ahora? Nada, sigue con su vida, no se va a trabar por algo externo, ¿entendés? Entonces es entender cómo actúa esa persona que tiene los resultados que vos querés tener. Y en base a eso, empezar a accionar. Y una vez que empieces a accionar, dentro de la acción también está la visualización, el leer, el escribir, el laburar, obviamente, el trabajar, en el cuidar tu cuerpo. Cuidar tu cuerpo también es súper importante, porque si vamos a las leyes universales, la ley de la correspondencia, ¿qué nos dice? Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Entonces, si nosotros tenemos nuestro cuerpo check, nuestra parte interna también se va a sentir bien, porque como es arriba es abajo, como es afuera es adentro y como es adentro es afuera. Es ir alineando cada área y el resultado llega por añadidura, porque ya sos eso, ya sos lo que estás buscando. Pero es un proceso, chicos, no quieran decir, bueno, yo quiero esto para mañana, que puede ser que lo logren, puede ser que ya estén en ese proceso en el cual les toca materializar, pero si no, tengan paciencia y acepten el proceso como se está dando, porque Dios te va a poner en el camino las piedras, las pruebas, las adversidades que necesites para lograr lo que vos querés. Un libro que estoy leyendo explica que el proceso creativo se compone por 3 partes. La primera parte es el deseo que vos querés, el pedido. En mi caso era, por ejemplo, como estamos hablando, tener un BMW. Ok, Dios ya sabe esto, porque siempre sabe. El segundo paso es cuando Dios, el universo, en lo que vos creas, que necesitas creer en algo y tenés que creer en algo superior a vos, porque si no te estás limitando. Cuando entiendas eso, también te vas a ir a otro nivel, porque la fuente existe. Segundo paso, la fuente recibe tu pedido, tu deseo. Siempre lo recibe y siempre quiere dártelo, siempre. Y el tercer paso, que es el que no muchos entienden y se quedan acá en el pedir y en el que, bueno, sí, Dios acude a mi deseo, y después terminan diciendo, no, es que Dios no me escuchó o que Dios no acudió a mi pedido. Siempre acude, siempre te lo quiere dar. Pero el tercer paso del proceso creativo es que vos te tenés que alinear con la frecuencia vibratoria de lo que estás pidiendo. Si vos estás pidiendo ser millonario, pero tenés pensamientos de escasez, tenés pensamientos de poco dinero, no vas a ser millonario, ¿entendés? No va a venir dinero hacia vos, porque lo que estás vibrando no se alinea con lo que querés. Cuando vos te alinees con lo que querés, Dios dice, ok, sí, pidió esto, nosotros se lo queremos conceder, y se alineó con la frecuencia vibratoria de eso. Listo, es merecedor. Bang, se materializa. Entonces, entiendan eso, chicos. Y acá en este video les voy a compartir en detalle cada proceso. Les voy a compartir, vamos a tener videos del proceso creativo, vamos a tener videos de la ley de correspondencia, vamos a tener videos de la ley de manifestación, vamos a tener videos de todas las leyes universales, de todo. En este canal de YouTube les voy a compartir toda la información que yo voy aprendiendo, porque siento que hoy en día ese es mi propósito, recordar quién soy yo y compartirlo. Compartir el mensaje, compartir la información, que otros seres despierten, que otros seres puedan usar esta información y empezar a lograr la vida de sus sueños, para que después todo el planeta, no solamente por mi impacto, sino por el impacto de todas las personas que compartimos la información, se vuelva un planeta más ameno, una sociedad consciente. Así que nada, muchachos, hasta acá el video de hoy. Estamos en contacto, suscríbete y seguime en las redes sociales.